Volvemos de inmediato a la sala Miguel Grau del Congreso de la República para seguir con esta transmisión de la sesión de la Comisión de Educación. Ya se ha reiniciado, han reingresado tanto la presidenta Paloma Noceda como el titular del sector. Adelante. Vamos a cederles el uso de la palabra por 4 minutos a cada uno, a pedido de los señores congresistas Tamara Arimborgo y Julio Rosas. Tiene la palabra la señora Juliana Calambror. Ahora sí. Buenas noches, presidenta. Buenas noches, ministro. Buenas noches, congresistas. Efectivamente, soy vocera del colectivo Padres en Acción y una de las demandantes de la acción popular que tenemos contra el Ministerio de Educación por el currículum. Hay que hacer hincapié, y ya lo dijo la congresista Tamara Arimborgo, el derecho de educación de los padres de familia es un derecho constitucional. El Ministerio de Educación tiene que incluir en la elaboración de las políticas públicas a toda la comunidad educativa. Los padres de familia conformamos esta comunidad educativa. La elaboración del currículum es inconstitucional e ilegal porque no ha contado con una participación real de los padres de familia. Las APAFAS, que son las federaciones de padres de familia, los colegios nacionales, no han sido convocadas. No han sido convocadas las asociaciones de padres de familia de colegios particulares o de colegios con ideario. Entonces, se ha incumplido en un derecho constitucional. Efectivamente, ya hemos ganado en primera instancia y estamos en apelación, pero sin embargo hay una medida cautelar que no permite que el Ministerio de Educación imprima ningún material educativo en el que se recoja que la sexualidad es un constructo social o cultural. Y lamentablemente los textos que se están poniendo en consulta de respecto al desarrollo personal, ciudadanía y cívica, tienen contenidos en los cuales la sexualidad es un constructo social y estaríamos contraviniendo un mandato judicial. Yo tengo aquí muchísimas de las citas, no solamente incurren en problemas o en fallas conceptuales respecto a la sexualidad, sino que también incluyen o incurren en faltas de rigor científico. No es posible que las fuentes que se citan sean enlaces webs de páginas, por ejemplo, ¿no?, respecto a en la página 62 del manual para segundo de media, y donde se le dice, y cito textualmente, que repasen, ¿no?, revisen información sobre el tema en estos enlaces. Los enlaces son una página web que se llama En Femenino y el artículo citado es 10 beneficios de la masturbación femenina para alumnos de 13 años segundo de media. El otro enlace es Parent Planethood, la abortista más grande del mundo, ¿no? Y el otro enlace es el periódico El Mundo en España. Estas son las fuentes científicas para nuestros alumnos respecto a la sexualidad, señor ministro. ¿Usted cree que los padres de familia vamos a estar de acuerdo con esto? Y como esta, hay muchísimas. No hay citas de ninguno. Y fíjese que me he tomado el trabajo de revisar todo el material, citas universitarias. No hay citas de verdad, artículos científicos, por ejemplo, el informe Meyer de grandes psiquiatras, que tiene un resumen muy chiquitito que se puede utilizar para chicos de tercero y cuarto de media, ¿no? Y son psiquiatras, y de los más renombrados. Es realmente vergonzoso darse cuenta que nuestros hijos, los míos y los hijos de todos los peruanos, van a tener este material que dista mucho de ser aquello que han dicho los congresistas aquí, ¿no?, materiales de calidad educativa. Esto no es calidad educativa, señor ministro. Tiene que entender, y también lo han dicho los congresistas,
que si no hay rigor científico, que si no hay fuentes fidedignas, ninguno de los 3 libros hace ninguna mención respecto a la sexualidad sobre el valor unitivo de la sexualidad, que es un concepto antropológico, es un concepto científico. La sexualidad es para tener placer, sí, señores, pero también tiene un componente unitivo. No hay ni una sola mención en los 3 libros sobre el matrimonio y la familia, siendo el matrimonio y la familia, ¿no?, valores que la Constitución en el artículo 4 pondera su protección y hay que promoverlos. Y sin embargo, en ninguno de los textos se hace una sola mención al matrimonio y a la familia. Solo se habla del enamoramiento, de la sexualidad y del estar en pareja. Perdónenme, pero los cónyuges y el matrimonio no solo parejas, es mucho más que eso. Y no puede ser que a nuestros hijos, a nuestros niños, no se les enseñe esto. Porque luego no nos vamos a quejar de las rupturas familiares, de por qué no hay valores de familias. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros niños? ¿Que la sexualidad solamente es un juego? ¿Y luego nos queremos quejar del índice de embarazos adolescentes? No, señor ministro, los Padres en Acción no vamos a soltar la cuerda que hemos puesto. Estamos muy pendientes de lo que hacen. Hay 2 ideologías marxistas que están predominando dentro de la educación. Una es el terrorismo. El pensamiento de Sendero Luminoso, el pensamiento de Gonzalo, es comunismo. Y otro marxismo es el marxismo cultural de la ideología de género o del enfoque de género. Y los sesgos están. Porque si me hablan de sexualidad y no me hablan de matrimonio y no me hablan de familia, que es mandato constitucional, que está recogido dentro del ordenamiento jurídico nacional, ¿qué le están enseñando a los niños? ¿Y este material se va a imprimir en un mes? No es posible. Y no es posible que sus técnicos, esos que usted tanto pondera, que son más que los padres de familia, no lo hayan visto. Hay muchísimos padres de familia, y aquí me incluyo, que somos profesores, que somos docentes, que tenemos conocimientos en pedagogía, en didáctica, que hemos hecho másters internacionales. Y no puede ser que no se nos consulte. Es una burla, perdóneme que utilice esa palabra, las mesas de consulta y participación que ha tenido durante mayo y junio. La Corte Superior, en su primera sentencia, les exhorta a que haya un instrumento de participación que promueva y se implemente un mecanismo específico, democrático, deliberado, transparente y efectivo para que la sociedad y los padres de familia participen bajo diversas modalidades en la formulación de políticas públicas. ¿No nos ha consultado sobre el currículum y luego quiere consultarnos sobre los libros? No, señor ministro. Primero arreglemos el currículum, luego veremos los libros. Y no puede ser que las mesas que están dando de diálogo en Lima sean participativas y democráticas, porque no nos ha consultado ni a todos los padres de familia, ni a padres de familia ni de la sierra, ni de la selva, ni del centro. No puede ser. Y no puede ser que usted diga, no, estamos cumpliendo con lo que se nos ha mandado, porque no está cumpliendo con lo que se nos ha mandado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Calambrorio. Tiene la palabra el señor Juan José Uchuya. Presidenta, ¿me permite? Sí, muy buenas noches. Pedirle que sea usted rigurosa con el tiempo. Se ha tomado exactamente la señora 7 minutos, Presidenta. Buenas noches, señora Todos Presidenta. hemos hecho uso de la palabra en el mismo contexto, Presidenta. Por excepción estamos atendiendo, que sea respetuoso el tiempo, Presidenta. Gracias, Congresista Ceballos. Sí, Congresista Arimborgo. Presidenta, para recordarle a mi colega que yo solamente hice uso de 3 minutos y le cedí mis minutos con total cariño. Muchas gracias. ¿Puede empezar, señor Juan José Uchuya? Esta ya es casi nuestra última sesión. Creo que todos estamos con tiempo. Muchas gracias, señora Presidenta, señor Ministro, señores congresistas, ciudadanos todos. En primer lugar, para expresar nuestra preocupación como presidente del colectivo Unidos Pro Familia respecto al tema educativo. Y en este sentido queremos precisar lo siguiente. En primer lugar, nuestra preocupación se sustenta en la opinión del ministro y las expresiones mediante las cuales ha dicho que los padres de familia no son expertos en educación y por ende su criterio no sería vinculante respecto a su participación en el proceso educativo, lo cual transgrede abiertamente el artículo 13 de la Constitución del Estado, que está por encima de toda opinión de un congresista, de una ley o de cualquier instrumento legal de menor rango. Mucho más cuando este derecho ha sido reconocido por tratados internacionales de derechos humanos. Y este es un derecho humano que no puede ser menoscabado a ningún
padre de familia a ningún ciudadano en el país. Por otro lado, también he escuchado y expreso mi preocupación, la preocupación de todos los padres, los colectivos que estamos defendiendo la participación en este proceso educativo, donde se pretende imponer la ideología de género expresamente sostenida por los funcionarios desde varios años atrás y ahora se vuelve a ratificar ello. Y es en el hecho siguiente. El artículo 13 establece que la participación de los padres de familia en el proceso educativo y en la elección de los centros educativos es un derecho constitucional. Y por esta razón es que cuando se menoscaba este derecho constitucional se hace uso de los mecanismos y los derechos constitucionales de las acciones de garantía. Pero he escuchado aquí con estupor cómo se pretende decir que el ciudadano no tiene derecho a ejercitar estas acciones de garantía, dentro de la cual está la acción popular, a fin de que se pueda resguardar sus derechos de él y de los niños cuando se habla de currículum educativo. Y hay una sentencia expresa, mediante la cual se dice, se deje sin efecto todo el currículo respecto al enfoque de género. Sin embargo, se sigue diciendo en los medios que van a seguir adelante con el enfoque de género. Y esto, señora presidenta, por su intermedio y para todos, esto es resistencia y violencia a la autoridad judicial. Y esto es resistencia a la autoridad judicial y al mandato expreso que la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial establecen y dice: ninguna autoridad administrativa puede abocarse a causas pendientes en el Poder Judicial. Me pregunto yo, como padre y representante de todos los padres de mi colectivo, ¿vamos a seguir resistiéndonos a la decisión judicial? ¿Vamos a seguir resistiéndonos a lo que expresamente establece la Constitución del Estado? ¿Vamos a seguir abocándonos a la ideología de género y todas sus instituciones, igualdad de género, equidad de género, violencia de género? Todo esto, señora presidenta, no hace sino constituir lo que se llama ideología. Porque cuando uno escucha lucha de clases, dictadura del proletariado, cuando uno escucha estos términos, nos llevan inmediatamente a colegir que se trata de la ideología marxista. Cuando uno habla de la superioridad de la raza, sabemos que estamos hablando del nazismo. Cuando hablamos de todos este tipo de condiciones de género, estamos hablando de la ideología de género. Pero vamos mucho más. Se dice que los padres no son expertos en educación. O sea, ¿se está descalificando a todo padre que tiene el derecho natural de educar a sus hijos sexualmente? ¿Se está negando el derecho de todo padre de educar a sus hijos en valores? Este es un deber y este es un derecho que venimos a reclamar en esta comisión. A fin de que los funcionarios del gobierno dejen de hablar de enfoque de género, porque el enfoque de género no hace sino levantar las mentiras respecto a diversos temas, como son los siguientes. Primero, que la familia es un invento. Esto es una gran mentira, porque los tratados internacionales de la Constitución reconocen a la familia de un hombre con una mujer como el elemento esencial de la sociedad. Reconocen la identidad de las personas, que es el centro, la base de toda sociedad y Estado, como la identificación de un hombre y una mujer. Tengo a mi lado a una dama que está en gestación. Me pregunto yo a los ideologías de género, a los ideologistas, ¿le está asignando acaso algún sexo? Señores, voy a hablar científicamente, aquí no hay religión. El sexo es biológico, hombre y mujer, por la conformación biológica. Es genéticamente identificable, XX y XY. Pero quieren decirnos ahora que existe un nuevo sexo y que hay que respetarlo para hacer de ello una familia distinta a la heterosexual, a fin de que esta familia pueda también adoptar niños, cuando la adopción internacionalmente conocida en el derecho es un derecho del niño, no es un derecho del homosexual. Y esto tiene que quedar sumamente claro porque esta es nuestra preocupación respecto a estos temas. Está bien que se luche contra la violencia, pero la violencia tiene que ser una lucha total, en todo extremo, sin dejar absolutamente nada. Y la violencia existe contra los niños, mucha.
Termino. Niños, ancianos, mujeres, hombres. Hay que terminar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La violencia unidireccional masculina es parte de la ideología de género. Así que le ruego, señor ministro, que tome nota de las preocupaciones que tenemos los padres y también notificarle que queremos participar del proceso educativo, porque el mandato que dice la sentencia es muy claro y dice, señala este, el Ministerio de Educación tiene que implementar un mecanismo específico, democrático, deliberativo, transparente y efectivo para que la sociedad y los padres de familia participen bajo las diversas modalidades en la formulación de las políticas públicas de educación. Esto tiene más de un año y no se ha cumplido y no he escuchado ningún argumento que haya dado cumplimiento a este mandato. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Uchuya. Tiene la palabra el ministro Alfaro para poder responder a las preocupaciones de los señores congresistas y también de los padres de familia. Gracias, presidenta. Hemos tenido varias participaciones para poder ser justos con los tiempos. Voy a tratar de tomar temas transversales, espero ser exhaustivo en todos estos puntos, ¿no? Lo primero que creo que es importante establecer es nuestra política cero corrupción, porque si falta confianza y es muy difícil que podamos seguir en un diálogo constructivo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A que quiero declarar públicamente que no existe ningún interés económico de mi parte por favorecer alguna editorial o agilizar algún trámite para poder imprimir unos libros, ¿no? Debido a que no tengo ningún contacto con ninguna de las editoriales que han ganado estos concursos o que piensan postular a los mismos. No conozco ningún gerente general, ni he tenido ningún contacto físico, ni telefónico, ni virtual, ni de ninguna clase con ninguna editorial. Entonces, quería dejar claro eso, que no hay acá un interés económico en poder seguir con este proceso, pues es importante decirlo para que la confianza no se pierda. Sí, claro, congresista. O sea, de todas maneras, aparte que está abierta porque está en el ministerio, nosotros vamos a sistematizarlas y poder pasarles a ustedes toda la información de todas las personas o todas las empresas que han estado implicadas. Lo único que conozco de las empresas es quién es la editorial porque sale en el libro, ¿no? Y es lo único que hasta ahora sé. Pero después no tengo ningún otro contacto y eso creo que es importante mencionar. En ese sentido, nosotros los textos que hemos recibido, vamos a ponerlo de otra forma, para poder focalizar un poco nuestra preocupación, ¿no? Los títulos que estamos acá sometiendo a consideración en la mesa, ¿no? O que ustedes están también emitiendo preocupaciones, son específicamente el cuaderno de trabajo de comprensión lectora para quinto y secundaria, el cual, para que todos esté claro, ya está siendo retirado, ¿no? No se va a volver a imprimir. ¿Sí? Y ahí lo que tenemos que hacer es pasarles a ustedes con especificidad toda la cadena de producción que ha tenido ese libro, con informes corresponsables y con el costo económico que también ha implicado. Y eso es algo que estamos trabajando porque es una solicitud que la recibimos el día de ayer, ¿no? Entonces, en virtud de eso, ya estamos trabajando en pasarles toda la información sobre el tema del cuaderno de trabajo de comprensión lectora que ha sido reemplazado por el libro de antología literaria. Luego, en otros temas, están también sujetos a debate el texto de Historia, Geografía y Economía de quinto y secundaria. Y los textos de desarrollo personal de Cívica y Ciudadanía de primero, segundo y tercero. Todos estos textos han sido ya gestionados y elaborados por gestiones anteriores en diferentes tiempos, los cuales, del mismo modo que el cuaderno de trabajo y comprensión lectora, les vamos a alcanzar la cronología, ¿no? Cuándo se hicieron, cómo se hicieron y cuáles son todos los procesos que podamos nosotros identificar de acuerdo a los procesos que tendremos ahí en archivo, ¿no? Entonces, para estos textos les vamos a pasar la misma información que para el tema de comprensión lectora, ¿sí? Y esto es lo que tenemos ahorita entre manos, ¿no? Yo les hablaba al principio de un binomio, que es elaboración, entrega. Es decir, yo entiendo la preocupación por los contenidos. Entiendo perfectamente la comprensión por los contenidos y por eso
es que hemos hecho todos los esfuerzos para poder socializarlos y a partir de eso cambiarlos. Claro, en nuestra rectoría, pero escuchando también, ¿no? Y eso lo tenemos claro. Pero del mismo modo y en la misma intensidad tenemos la preocupación de que todas nuestras niñas, niños tengan sus materiales educativos en marzo del próximo año. Y creo que todos también compartimos esa misma preocupación, ¿no? Porque si no tienen el material, entonces el profesor está, sin material, sin recursos, ¿no? Entonces tenemos que sopesar, ¿no?, que el derecho a la educación tiene que ver con estos dos procesos, ¿no? También establecer de que si bien son un recurso, es el profesor el que también tiene las competencias para llevarlo a clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder focalizar más la preocupación, estamos hablando de estos textos, ¿no? Como les decimos desde el principio, para poder asegurar que los materiales lleguen el 2019 a las aulas, y retrocediendo en todos los procesos que tienen que haber, es necesario que el 15 de julio estén terminados los cambios, para que del 15 de julio al 15 de agosto se hagan las ediciones y cambios en los machotes y los plotters, de tal manera que eso puede ir a imprenta, nos entreguen en el almacén, se los mandemos a la UGEL y la UGEL puede llegar hasta el último colegio. Claro, al almacén le llega el diciembre, y en enero seguro va a poder agarrar al 80% de colegios que están en su circunferencia, pero el 10%. Estuvimos hace un mes y medio con la congresista Arimborgo en 9 de diciembre, una comunidad por Loreto, ¿no? ¿Y qué nos decía la maestra de primaria? No me han llegado mis materiales. Y es junio, ¿no? Entonces, exactamente, esa es la preocupación que tenemos que tener también, ¿no? ¿Cómo gestionamos la eficiencia para llegar, ¿no? Exactamente, ¿no? Como también mencionaban, cómo planificamos mejor todos nuestros procesos, ¿no? Entonces, en esos espacios es donde vemos la realidad. Y ahí es donde nos sensibilizamos, ¿no?, para poder tener todos estos materiales listos a tiempo, y eso hay que sopesarlo, ¿no? Entonces, tiene que ser una decisión, digamos, emocionalmente inteligente, el cómo podemos llegar a tener los mejores textos posibles. Estoy seguro que no son lo ideal, pero de hecho son mejor de lo que tenemos ahora. Pasos seguros para grandes cambios. Hagámoslo. Atrevémonos, seamos valientes, ya. Yo seguro y mi equipo vamos a ser juzgados después por eso, ¿no? Pero preferimos ser juzgados por habernos equivocado a no intentarlo desde un principio, ¿no? Porque eso está condicionado a que nuestros niños y niñas tengan sus textos en marzo, ¿sí? Entonces ahí vamos a hacer este acto en la mejor de nuestras capacidades, en el mejor de nuestros esfuerzos, ¿no?, para poder mejorar estos textos en todo lo que se ha dicho en el día de hoy, que compartimos las preocupaciones del día de hoy, que tengan fe que en la rectoría del ministerio vamos a poder tener a los especialistas para poder generar esos cambios. Y de acá a futuro, porque siempre hay que pensar a futuro, nosotros estamos planteando hacer una política que genere una condición de que el currículo, al final del currículo efectivamente se implemente en los materiales educativos, que contemos con equipo especializado, ¿no? Yo saludo el interés de la Defensoría de querer compartir con nosotros esa competencia, pero es nuestra competencia, ¿no? Es lo que nosotros nos toca hacer, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros sacamos equipos especializados para poder dar tranquilidad a que esos textos van a estar lo mejor posible. Y 3, un proceso predictible, en donde participen todos, en donde todos seamos escuchados, en espacios de diálogo, donde todos por lo menos se sientan escuchados, ¿no? Pero que al final los pedagogos y los especialistas tienen la labor de poder llevar eso a la finalidad educativa que se está presentando, ¿no? Hay unos temas también ya más paralelos, digamos, que se han hablado. Quería reafirmar en nuestro compromiso con mejorar los textos en el mejor de nuestros esfuerzos, ¿no? Porque hay muchas ideas interesantes, ¿no? Se habla mucho sobre la cívica, ¿no? En un momento, bueno, yo no estaba con el congresista Ochoa y el congresista Edwin, pero se hablaba sobre la cívica, y eso es justamente lo que el nuevo currículo desea, ya no solo fijarnos en comprensión lectora, en habilidades matemáticas, sino en valores, en competencias del nuevo ciudadano. Entonces, ahí hay un texto, que justo es el que está ahorita en discusión, que es el texto de Desarrollo Personal, Cívica y Ciudadanía, que es una nueva área curricular que nos plantea el currículo, el nuevo currículo,
¿no? Y cuyos textos tenemos que comenzar a mejorar en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es básicamente algunas respuestas, luego podemos seguir complementando. Gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a pasar unas diapositivas con parte de lo que se ha conversado ahora. ¿Les parece si después de pasar estas diapositivas continuamos? Ya. Muy bien. Entonces, para poder ir recapitulando, ¿no? Acá vemos algunos de los textos escolares, ¿no? Que hablan sobre el terrorismo, excusan también el por qué es que se generó esto, ¿no? Dice, si bien utilizaron un discurso de preocupación por la población más pobre y excluida, ¿no? Y acá en el Congreso se organizó una mesa de trabajo con especialistas y también hubo representantes del Ministerio de Educación, y yo quisiera citar a algunos de los especialistas que vinieron en esa oportunidad, ¿no? Donde el especialista dice, ¿no? ¿Por qué surgió Sendero Luminoso, ¿no? Y según los textos escolares, dice, por los intersticios y los desfases entre la capital y las provincias. Eso creo que es en otra de las ediciones, ¿no? Entonces, esto no es real, porque se está excusando lo que ocurrió, ¿no? Tanto así es, ¿no? Se habla también, por ejemplo, del liderazgo de Abimael Guzmán, ¿no? Lo menciona como si fuese un líder en lugar de mencionarlo como un cabecilla terrorista. Habla también de lo que es conflicto armado. Llama acá a Sendero Luminoso, le ponen el nombre por el que ellos se querían hacer llamar, ¿no? Como Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Entonces, al parecer, los estamos reconociendo. Ese es un antes. Habla también lo que mencionaba el colega Tapia, de los jueces sin rostro, terror contra el terror. Habla también de la crisis de violencia, que el Estado impuso autoridades ilegítimas. Habla de guerra interna. En general se ven muchos sesgos en toda la información. También vemos que se están comparando a héroes de nuestra historia, como Miguel Grau, al lado de otros personajes como Raida Cóndor, ¿no? Entonces, al parecer acá se ha visto que de manera, esto no nos parece que sea un error, ¿no? Sino que esto está muy bien planeado, porque se repite en las diversas páginas, ¿no? A Túpac Amaru al lado de Alberto Flores Galindo, a Daniel Alcides Carrión al lado de Frejolito, ¿no? De Alfonso Barrantes, que si bien son personajes respetados, no se están haciendo tergiversaciones en la historia, ¿no? Acá lo que mencionaba el colega sobre Hugo Blanco. Acá tenemos también que se habla del Partido Aprista Peruano. La marcha de los 4 suyos es muy destacada acá. El neoliberalismo y pobreza. Hablan también pues de la candidatura de Keiko Fujimori, como si es que ella fuera la encarnación de su padre. Entonces, ¿por qué es que estamos dándole uso político a los textos escolares? Se menciona el ojo que llora, como si fueran los lugares que tenemos que admirar, ¿no? Acá realmente la preocupación es real, y nosotros esperamos que en estas correcciones que haga el Ministerio de Educación se quiten todos estos sesgos políticos, ¿no? Hay un enaltecimiento continuo de parte de la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Ahí está Carlos Iván de Gregori. Y estos son solamente algunos de los extractos de los textos que hemos podido revisar, ¿no? Pero sí, yo quisiera hacer mención a lo que se trabajó acá en el Congreso, que si bien los congresistas no somos quienes vamos a colocar o a imponer que se coloque determinada información en los textos escolares, reconocemos que el ente rector es el Ministerio de Educación. Sí quisiera hacer mención a algunos de los temas muy importantes que se mencionaron en las mesas de trabajo, ¿no? Cuando se habla de Sendero Luminoso,
¿no? Es importante detallar que ellos se prepararon minuciosamente para atacar a la sociedad peruana, para destruirla, tomar el poder e imponer una dictadura totalitaria, ¿no? Esto es parte de lo que mencionaron los especialistas que vinieron, ¿no? Que cuando se habla de guerra interna, esto no es correcto, porque no hubo guerra interna en el Perú. Esto solo existe cuando hay beligerancia. Eso está regulado por el Protocolo 2, adicional a las Comisiones de Ginebra de 1977, ya que para que haya guerra interna, ambos bandos tienen que ser reconocidos como combatientes, ¿no? Y esto es lo mismo